todas y todos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo lo están pasando? ¿Bien? ¿Sí les está gustando? Muy bien. Bueno, pues a continuación va a iniciar la conferencia de la doctora Ellen Andresen del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, que son los edificios naranjas que tenemos aquí al lado. Aquí al lado nos dedicamos a investigar pues todos los temas de ecología y de sustentabilidad, desde los genes hasta los ecosistemas, todo lo que tenga que ver con el manejo de recursos naturales, con genética de conservación, con la conservación de la naturaleza, con cambio climático. Tenemos investigadores que trabajan muchos de esos temas. Y nuestra invitada especial del día de hoy es la doctora Ellen Andresen, que ella vivió en Perú, nació en Perú y vivió en Perú hasta que tuvo 22 años. En Perú estudió biología y fue cuando se dio cuenta que le fascinaban las selvas tropicales. Posteriormente se fue a estudiar una maestría y un doctorado a Estados Unidos e hizo su tesis en selvas en Perú y en Brasil. Desde el año 2000 es investigadora aquí en la UNAM, se vino a vivir acá con nosotros afortunadamente, y su trabajo consiste en publicar artículos científicos, hacer actividades de divulgación de la ciencia, da clases tanto en posgrado, ¿no? Maestría y doctorado, y dirige tesis tanto en licenciatura como en posgrado. A Ellen le gusta mucho viajar y a lo largo de su vida ha tenido oportunidad de vivir, además del país donde nació, que es Perú, y aquí en México. Ha vivido también en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en Panamá y en Alemania. Ellen lleva 25 años felizmente casada, tiene un hijo de 22 años y uno de 19 y un perrito de 12 años. Entonces vamos a darle un aplauso a Ellen y agradecerle. Y su plática se llama Las tareas de los escarabajos sagrados. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias por venir acá. Sé que a estas horas ya muchos de ustedes tienen hambre. Entonces, les agradezco especialmente por haberse aguantado el hambre y estar acá conmigo. Yo voy a quedarme parada aquí abajo para estar más cerca de ustedes, por si tienen alguna pregunta. A lo largo de la charla no se tienen que esperar hasta el final, pueden levantar la mano, ¿no? Y así lo hacemos un poquito más dinámico. Además me gusta moverme, como pueden ver, espero no marearlos, espero despertarlos, esa es la idea, ¿no? Y si trato de hacerlo ahí arriba, seguro me voy a caer, seguramente eso los despertaría, pero no es la intención. Entonces, hoy día les voy a hablar de unos escarabajos. Yo no soy experta en escarabajos, desde ahorita les digo, entonces si me van a hacer muchas preguntas especializadas, posiblemente no les sepa contestar. Yo soy ecóloga, no soy entomóloga, los entomólogos son los que se especializan en insectos. Soy ecóloga y he trabajado con estos insectos en las selvas, viendo cómo interactúan con semillas. Y eso es algo que vamos a ver al final de la charla. Entonces, sobre esa última diapositiva, o casi de las últimas, sí me pueden hacer todas las preguntas que quieran. De las otras, adelante, igual pueden hacer las preguntas, no sé si les vaya a saber contestar, pero haré el intento. Sí funciona. Entonces, ¿qué quiero lograr con la charla de hoy? Quiero que conozcan un poco a este grupo de animales, que sepan cómo son, que sepan dónde viven, que sepan, que aprendan qué hacen. Y en realidad también me gustaría contagiarles un poquito esa pasión que tengo yo por la naturaleza, por los animales en particular, porque creo que es algo que todos los seres humanos tenemos inherentemente cuando somos pequeños y nos lo van quitando o nos lo van de alguna manera, no sé, coartando, y se nos va esa fascinación con el mundo natural de alguna manera cuando vamos creciendo. Entonces traten en este espacio hoy de tratar de regresar saliendo de acá, ponerse a ver tal vez algunos insectos, a observar la naturaleza, las plantas. Me gustaría contagiarles un poco de ese entusiasmo hoy y me gustaría también hacerlos reflexionar sobre el papel que los seres humanos tenemos en términos de nuestra responsabilidad hacia todos esos demás organismos vivientes que comparten el planeta con nosotros. No les voy a decir que es su obligación, por eso les dije, es una reflexión que quiero que hagan. Vamos a ponernos primero qué cosas son los escarabajos, los que estuvieron en la charla pasada.
ya vieron, ¿no?, más o menos qué cosas son, pero los escarabajos son sumamente diversos. Ahora, una cosa que nos encanta hacer a los biólogos y en general al ser humano es clasificar y poner todo en cajitas, ¿no? Entonces, imagínense que tienen ropa y zapatos y demás cosas y tienen un armario. Entonces van a ordenar sus cosas en un armario, en una puerta del armario van a poner sus pantalones, en otra las camisas, en otra los zapatos. Luego abren la puerta de los pantalones y tal vez van a tener varios cajones grandes. En uno van a poner los pantalones cortos, en otro van a poner los pantalones largos, en otro van a poner los pantalones, no sé, de playa. Y dentro de los pantalones largos tal vez tienen otras gavetitas y ponen los pantalones de ciertos colores. Eso hacemos en biología muchísimo y se llama sistemática y es clasificar a los organismos. Entonces, ¿dónde encajan dentro de todas estas puertas, gavetas, cajones los escarabajos? Antes que nada, son animales, pertenecen al reino animal, igual que nosotros. Cuando les decimos animales, lo primero que pensamos son generalmente mamíferos o aves, pero el reino animal, estamos hablando de más de 2 millones de especies diferentes, de todos los tamaños imaginables, que están descritas por la ciencia. Entonces se calcula, en realidad no sabemos, no tenemos idea cuántos haya, pero si alguien les puede decir, se calcula que hay 10 millones, otras personas les van a decir, se calcula que hay 30 millones, 50 millones, no sabemos. Y hay especies nuevas de animales y de otros organismos también que son descubiertas cada año. Dentro del grupo del reino animal, entonces imagínense que ya estamos en nuestra puerta grande y agarramos una de las gavetas grandes, hay lo que se llama los filos. ¿Sí? Los filos hay 24 en el reino animal y el más grande de todos ellos es el de los artrópodos. Artrópodos viene del griego, que quiere decir que tienen patitas articuladas, y aquí es donde tenemos la mayor diversidad de animales y tenemos cosas como 100 pies, 1000 pies, insectos, arañas, cangrejos, todo eso está ahí. Ahora, dentro de esa tenemos otra gaveta muy grande, pero dentro de esa, que es la clase insectos. Y esta tiene, bueno, aquí les dije que teníamos más o menos 2 millones de especies. Dentro de los artrópodos es la más abundante, tenemos como 1.300.000 especies descritas. Y el más grande dentro de los artrópodos es la clase insecta. Los insectos, ahí más o menos tenemos de ese 1.300.000, más o menos 1 millón son insectos, ¿sí? Y aquí tenemos cosas desde las abejas, las cucarachas, las hormigas, y aquí también están los escarabajos, las mariposas. Estos son animales que tienen 3 pares de patas, tienen ojos compuestos, tienen un par de antenas, muchos tienen alas, pero no todos, ¿no? Entonces, es una gran diversidad. Aquí es donde está la mayor diversidad de animales, está en los insectos. Y ahora, dentro de este grupo grande de insectos, tenemos a estas cosas maravillosas. Claro, esta foto tiene un grupo de unos escarabajos que son muy llamativos. No todos son igual de llamativos, ahorita les voy a enseñar otros. Y este se llama el orden Coleoptera. Entonces, si ustedes dicen Coleoptera, es como que el nombre técnico de escarabajos. Los escarabajos son coleópteros y es de este grupo que vamos a hablar. Ahora, los escarabajos, ven que íbamos, este es el grupo más diverso y dentro de este grupo este es el más diverso. Y los coleópteros es el grupo más diverso de los insectos. Entonces, hay más o menos 400.000 especies de coleópteras que están descritas y se piensa que posiblemente hay muchas más. Se presume que podrían representar hasta 1/4 parte de todos los animales descritos, solamente en escarabajos, ¿sí? Son sumamente diversos. Y bueno, hay tantas especies, nomás para ponerlo en contexto, 400.000 especies de escarabajos comparado con más o menos 7.000 especies de mamíferos y más o menos 11.000 especies de aves, ¿no? Entonces son muchísimo más diversos. Ahora, ¿de qué escarabajos vamos a hablar hoy? Dentro de esta caja de los coleópteros hay una subcaja que se llama la familia de escarabeídos, y dentro de esta, que tiene más o menos 30.000 especies,
tenemos la subfamilia. Aquí nos vamos a concentrar en la charla de hoy. Esta subfamilia se llama Scarabeinae y más o menos hay 6.000 especies a nivel mundial. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en todos los ecosistemas terrestres, excepto Antártica. ¿Sí? En la Antártida no hay, pero todos los demás ecosistemas terrestres sí van a encontrar escarabajos de esta subfamilia. Y en México tenemos aproximadamente 270 especies, en Michoacán hay aproximadamente 44. Y como pueden ver aquí, son de diferentes tamaños, formas más o menos similares, pero diferentes colores. Entonces, aquí traje una caja, esta de acá contiene escarabajos. Gracias, Leo. De escarabajos que son de Chiapas. Nomás para que se den una idea, incluso los que están hasta atrás, de la diferencia de tamaños que puede haber. Los más grandotes que ven aquí pueden tener 3, tal vez 4 centímetros. Los más chiquititos van a tener 4 milímetros. Y estos son de aquí. En el mundo, por ejemplo, en África hay unos que llegan a ser más grandes, hay otros que llegan a ser más pequeñitos. Los que quieran luego bajar al final de la charla para verlos de cerca, bienvenidos. Entonces, de este grupo es que vamos a estar hablando la charla de hoy. A estos escarabajos, ¿cómo los conocemos? Si ustedes quieren, me hablaron de los escarabajos, pero no me acuerdo cómo se llamaban, y quieren meterse a YouTube, hay cantidad de videos de estos insectos en YouTube, todos son sumamente divertidos, y los pueden buscar con diferentes nombres. Si se acuerdan, pueden poner escarabajos coprófagos, pero eso es como que, no sé si me voy a acordar yo de ese nombre. Luego, escarabajos estercoleros, puede ser que eso ya les suene un poquito más memorable y se acuerden. O escarabajos peloteros, tal vez se acuerden de eso. Y seguramente, si no se acuerdan nada más de esta charla, tal vez sí se acuerden que también se llaman escarabajos rodacaca. Entonces, así los pueden buscar y van con cualquiera de estos nombres, ustedes van a encontrar información de estos insectos. ¿Qué significa coprófago? Que es el primer término que yo puse ahí. Esto viene de las palabras griegas. La palabra phagein, que significa comer, y la palabra copros, que significa heces. Básicamente, comen las heces de otros animales. Por eso se llaman coprófagos. Preferiblemente, lo que más les gusta son las heces de mamíferos, y dentro de los mamíferos lo que prefieren son de mamíferos que son herbívoros, o sea, que comen plantas, o que son omnívoros, que comen un poco de todo. Pero hay algunas especies que comen otras cosas, ¿no? Menos mal. Pero no se emocionen demasiado porque tampoco comen cosas que sean muy lindas. Comen cosas como carroña, o sea, animales muertos, u otras cosas que están en descomposición. Comen frutas, pero que están medio podridas, comen hongos también algunos, pero lo principal es comen heces y comen carroña. Por eso a veces también se les llama copronecrófagos, necro, cadáver, ¿sí? Entonces, pues no es lindo lo que comen, pero se pueden imaginar un poquito la función que pueden estar cumpliendo. Ahorita lo vamos a ver, la importancia que pueden tener. Básicamente, al comer eso, están limpiando, lo están incorporando al suelo, y eso lo vamos a ver en un segundo, pero quiero que ya lo vayan pensando desde ahorita. ¿Por qué se les llama peloteros? Entonces ya vimos por qué el nombre coprófago. Ahora, ¿por qué peloteros o rodacaca? Algunos de ellos, no todos, y ahorita vamos a ver, hacen una bola, literal, y la ruedan a alguna distancia. ¿Por qué hacen esto? Porque hay mucha competencia por el recurso, ¿sí? Todos quieren, y a veces si tú estás observando en la selva, me ha pasado, los ves cómo llegan, ruedan su bolita, se la están llevando y viene otro y se la roba. Entonces, esta competencia hace que tengan diferentes estrategias para llevársela. Ahora, si pueden poner el video, por favor, para que vean uno en acción. Y nuevamente, esto, pues, si ustedes ponen eso en YouTube, les van a salir cantidades de videos de este tipo. Entonces, estos son los peloteros o rodacaca, van empujando su bolita de estiércol, pero igual no todas las especies tienen este comportamiento, aunque a todas se les llama peloteros, pero solamente son algunas especies que tienen este comportamiento. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacen exactamente? Imagínense que este es el suelo,
¿sí? Aquí en la superficie viene un animal y hizo popó. Entonces, inmediatamente, súper rápido, llegan, bueno, dependiendo del ecosistema, llegan los escarabajos y tienen 3 tipos de comportamientos dependiendo de la especie. A una se les llama moradores, porque lo que hacen es, en la misma porción de heces, ahí comen, ahí pueden poner sus huevos, entonces ahí se quedan. Pero los otros 2 grupos, uno se llama cavadores y el otro son los rodadores, estos son los rodacaca. Lo que hacen es hacer túneles. Esos 2 grupos entierran las heces. Esto es bien importante, porque no solamente la consumen en la superficie, sino que la entierran. Entonces vayan pensando en las consecuencias que eso puede tener, ¿sí? Entonces, ya sea que se la lleven a cierta distancia o inmediatamente abajo, lo que hacen es túneles. ¿Cómo se hace un túnel? Pues tienen que excavar tierra. Entonces, excavan un montón de tierra, queda el túnel ahí y aquí es donde van llenando con porciones de heces. A veces lo usan solamente para que el adulto se alimente y ahí mismo se lo comen y pum, se van. Otras veces lo usan para reproducirse, entonces en esos casos hacen aquí abajo una cámara un poquito más elaborada, forman esas bolas de heces con mucho cuidado y dentro de una de esas ponen un huevo para que luego la larva, que ahorita vamos a ver, se desarrolle ahí. ¿Sale? Entonces la usan tanto para reproducirse como para alimentar a los adultos también. ¿Y qué pasa aquí? Entonces vamos ahora a hacer un zoom aquí abajo, debajo de la tierra. ¿Qué está pasando? Lo que pasa aquí debajo de la tierra, aquí ustedes apenas pueden ver, entonces estos son los túneles debajo de la superficie, aquí hay uno y aquí se ve apenitas, entonces aquí le hice un zoom, lo que hay ahí es un huevo, ¿sí? Entonces el huevo, después de cierto número de días, eclosiona y del huevo lo que sale es una larva, que es lo que se ve aquí. La larva es básicamente el gusano, entonces durante días, semanas, a veces meses, come y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, hasta que llega un momento en que se forma la pupa. No sé si alguno de ustedes ha visto, no sé, las pupas de las mariposas, las crisálidas también se llaman. Es básicamente algo que no parece que está vivo y de ahí sale la mariposa, ¿sí? ¿Alguien lo ha visto en algún video? Esto es bien importante, quiero que se acuerden de esto porque en un ratito vamos a regresar a este punto. Recuérdense esto, si yo abro una bola de estas y veo a la larva, sí parece un animal vivo, se mueve, tiene patas, tiene ojos, tiene el aparato bucal, pero si yo abro una bola y está en el estado de pupa, yo creo que es algo muerto. No se mueve o tal vez se retuerce un poquito, pero en general en ciertos estadios ya ni se mueve. Y luego, para completar el ciclo de vida de esta, así como de las crisálidas, de las mariposas, de la larva se convierte en la mariposa, de acá también pasa lo mismo con la metamorfosis, sale el adulto. Y todo esto ocurre debajo de la tierra y obviamente el adulto tiene que ir por el mismo túnel para poder emerger. ¿Y por qué sagrados? ¿Sí se acuerdan del título? ¿No se acuerdan del título? El título decía las tareas de los escarabajos sagrados. Deben estar pensando, esta está loca, le gustan tanto que les dice que son sagrados. No. Resulta que en la historia antigua de ciertos grupos humanos fueron importantes dioses en mitos de creación del mundo, en mitos de creación de los humanos, y lo que más conocemos es el papel de estos escarabajos en la mitología de los antiguos egipcios. Estamos hablando hace 5.000 años, ¿sí? 3.000 años antes de Cristo. Eso es lo que estamos hablando. Ya habían ornamentos con formas de escarabajos. Si han visto películas del antiguo Egipto, o si han visto documentales, seguramente han visto algún ornamento, algún jeroglífico, algo de escarabajos. Entonces, esto es lo que mejor conocemos y les voy a dar un breve recorrido histórico por esta parte de la mitología. En el antiguo Egipto era sumamente importante el sol y cómo el sol aparentemente se moría cada noche cuando se ponía y al día siguiente renacía. Entonces, todo esto de la muerte y de la vida y del renacimiento y de la transformación
era algo muy, muy metido en la ideología de los egipcios. Entonces, este era el dios del sol y Ra era como que el dios paraguas y tenía como que dos representaciones más. Una era Atum, que era el dios del sol poniente, cuando se moría el sol en la noche. Y el otro era Kepri. Miren la cabeza que tiene Kepri. Kepri a veces es representado así con una cabeza de escarabajo, a veces tiene una cabeza de humano y lo que es el escarabajo es el sombrero. Y este era el dios del sol naciente, ¿sí? Kepri era representado de dos maneras, una, como la acaban de ver, con la cabeza del escarabajo, y es de este grupo de escarabajos del que estamos hablando, de los escarabajos coprófagos, y otras veces era representado como el escarabajo mismo, y la bola de heces era lo que simbolizaba el sol. Entonces, aquí la analogía que ellos hicieron era, decían, bueno, el dios Kepri lo que hace, o Ra también cuando está arriba, es guiar al sol a través de su travesía y luego, cuando se muere, de alguna manera se ocupa de que se transforme y al día siguiente renazca rejuvenecido el sol. Y hacían esta analogía porque ellos observaban en estas épocas, hace miles de años, estos eran, todo lo que era el Valle del Nilo era más húmedo que hoy en día, entonces la agricultura era muy importante. Y ellos veían a estos escarabajos, eran grandes, y los veían rodando las bolas de la popó de su ganado. Era algo que veían día con día. Y entonces ellos hicieron esa analogía del sol, de lo que pasaba con el sol, y decían, bueno, el dios, por eso el dios tiene forma de escarabajo o cabeza de escarabajo, debe ser que está guiando, igual como el escarabajo entierra su bola y después de esa bola que salía otro escarabajo. Bueno, seguramente se muere y renace y debe ser lo mismo que está pasando con el sol. Entonces, esta era la analogía que ellos hacían. El dios Kepri, representado por un escarabajo, era lo que explicaba qué cosa era lo que pasaba con el sol día con día. Claro que no podían ver qué pasaba debajo de la tierra con el sol. Sí podían ver lo que pasaba debajo de la tierra con los escarabajos. Sí, me imagino al antiguo egipcio ahí escarbando, sacando una de esas bolas, abriéndolo y viendo qué había. Entonces, uno de los grupos más importantes en términos de erudición, los que se encargaban de los ritos, del cuidado de los dioses, de la vida y de la muerte, eran el grupo de los sacerdotes. Entonces imagínense uno de esos sacerdotes, uno de esos días que se despertó con mucha imaginación, seguramente pensó, ya no, bueno, yo saqué esa pelota y vi esa cosa, que es la pupa, y parecía muerta, pero después vi que de ahí salí, también abrí y había un escarabajo, y después ese escarabajo incluso salió y se fue. Entonces, de una cosa que aparentemente estaba muerta, en su capullo ese, enterrada en la tierra, sale otro de aquí. Entonces, ¿qué piensan? Y eso es lo que pasaba con el sol, solamente que no podían observar qué pasaba debajo de la tierra con el sol, pero con el escarabajo sí. Entonces, eso les hizo pensar, bueno, entonces, si nosotros imitamos qué cosa es lo que pasa con esto, posiblemente logremos que ya se me está acabando la pila. Si le puedes dar a la animación, por favor, porque aquí creo que ya se me quedó sin pila. Ok. Entonces, esto es lo que se piensa que llevó al ritual de hacer las momias, ponerlas en sus sarcófagos, gracias, y luego ponerlas debajo de la tierra, ¿sí? Cuando estaban en las pirámides estaban enterradas, básicamente estaban bajo la superficie. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, espero que este como que interludio histórico les haya parecido interesante. A mí me parece súper fascinante, sobre todo porque cuando ven las momias y las ven así, no había motivo para ponerlas así, más que para que se parecieran más a la pupa del escarabajo. Las podrían haber puesto así, ¿sí? Entonces, realmente parece que fue
la imitación de la pupa. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver qué más hacen ahora ya hoy en día los escarabajos en los ecosistemas. Siguiente, por favor. Y vamos a ver que tienen muchas funciones ecológicas y en los sistemas tanto naturales como también en los sistemas agropecuarios. Siguiente. Vamos a ver que muchas de esas funciones ecológicas, gracias, también las consideramos servicios ecosistémicos. ¿Han escuchado la palabra servicio ecosistémico? ¿Quién ha escuchado la palabra servicio ecosistémico? Ok, un servicio ecosistémico es cuando nosotros le damos cierto valor. Nosotros valoramos ya sea un grupo de organismos, de animales o generalmente es un ecosistema. Valoramos, por ejemplo, a las abejas porque sabemos que polinizan nuestros cultivos y eso es importante para la economía. Entonces, eso ya lo consideramos como servicio ecosistémico. Entonces, para que una función de un organismo se llame servicio ecosistémico es porque el ser humano ya le asigna cierto valor. Generalmente, el valor que se le da es un valor monetario, ¿sí? Puede ser que sea un valor cultural, me gusta ir a pasear en la naturaleza porque me relaja y lo que sea, entonces, pero a eso generalmente se le asocia también algún valor económico. Entonces, ahora imagínense que ustedes tienen un pastizal con ganados para producción de carne, para producción de leche. ¿Qué hacen los escarabajos? Al menos los dos grupos, los cavadores y los rodadores, ¿qué les dije que hacían? Pues todos ellos comen heces, pero muchos de ellos antes de comerla, la entierran. Entonces, básicamente, lo que van a hacer es que van a estar limpiando el pastizal. Y esto es bien importante porque cuando las heces quedan en la superficie, se secan y ahí ya no puede crecer el pasto. Entonces, cuando hay escarabajos y remueven las heces, el pastizal es más saludable, el pasto crece bien y también las vacas, y entonces esto es bueno para la economía. ¿Qué pasa cuando no hay escarabajos? ¿Qué piensan que va a pasar? ¿Qué? Nada. ¿Alguien? ¿Qué va a pasar? Se pone feo. Sí, se pone feo. Entonces, lo que va a pasar aquí es, perdón, ya lo animé demasiado rápido, es que se va a llenar todo de popó. Y eso es lo que pasa. En ciertas partes, como Australia, tuvieron este problema y hace más de 50 años trajeron especies que no eran nativas de ahí para lidiar con este problema de acumulación de heces en los pastizales porque ya no eran productivos. Entonces, obviamente, cuando el pastizal ya no es productivo, ya no puedes tener tantas cabezas de ganado por la misma unidad de área y esto afecta a la economía de los productores de ganado. Ahora, no solamente limpian y remueven las heces, toda la actividad que ellos tienen va a tener consecuencias para la calidad del suelo. Mejora la calidad física, la calidad química y la calidad biológica del suelo. Entonces tienen ahí la popó, llegan los escarabajos, hacen sus túneles, cuando hacen sus túneles escarban el suelo, ahí meten las heces dentro de los túneles y nuevamente para poder escarbar eso tienen que sacar suelo. Toda esta actividad, ¿qué hace con el suelo? Primero, la airea, ¿no? Es como remover el suelo. Eso es bueno porque hace que el suelo tenga más capacidad de absorber agua, tiene más aire. Todo eso es bueno para los microorganismos benéficos del suelo, ahí por eso se dice que mejora biológicamente, físicamente también, porque eso permite que las raíces crezcan mejor. Y cuando hay ganado, el suelo se compacta. Es como cuando ustedes pisan siempre el mismo lado de su jardincito, ¿no? Después de un rato ya no crece ya el pasto porque se compacta. Entonces ayuda también los problemas de compactación. Y lo otro, ¿qué es esto aquí? Estas son las heces. Esa materia orgánica, que son las heces, está rica en nutrientes, en nitrógeno, en fósforo, en potasio, todos son nutrientes que las plantas necesitan. Entonces, están regresando esos nutrientes al suelo, lo están reciclando, lo están incorporando, ¿y quién va a aprovechar esos nutrientes del suelo? ¿Quién? Griten fuerte. Las plantas, ajá. Entonces, crece el pasto, la vaca se pone bien contenta y los agricultores también, porque esto obviamente retribuye económicamente. ¿Qué hora es? Entonces, se ha visto, por ejemplo, en Veracruz, se ha calculado más o menos cuánto dinero representa esto,
y se ha calculado que más o menos entre 400 millones de dólares al año en las áreas de pastizales tropicales de Veracruz es lo que uno se ahorra por mantener unas comunidades saludables de estos escarabajos. ¿Qué más hacen? Ayudan al control biológico de las moscas que atacan a las vacas. Entonces, tenemos la popó y no solamente los escarabajos comen eso, también hay otros insectos que vienen y ponen ahí sus huevos. Entonces, lo que tenemos son las moscas, muchas especies de moscas y muchas de ellas chupan sangre. Llegan a la popó, ponen sus huevos, se multiplican súper rapidísimo y entonces lo que vamos a tener son un montón de moscas que se convierten en pestes del ganado y baja la producción de leche, baja la producción de carne. Cuando hay escarabajos, lo que pasa es que ellos entierran esas heces y entonces si es que había huevos de mosca, se mueren cuando las entierran. Y si queda algo de heces allá afuera, van a llegar menos moscas y menos pérdida de peso y de leche en el ganado. Entonces no es que se elimine, pero se controla biológicamente la población de moscas. Otro problema que tiene el ganado son los parásitos intestinales. Entonces imagínense, ahí está la vaquita feliz y este es el interior de la vaca. Solamente lo que estamos viendo son sus 4 estómagos, su sistema digestivo. Y lo que hay aquí son un montón de tipos de gusanos, gusanos planos, gusanos redondos, gusanos de varios tipos, que son parásitos. Parásitos quiere decir que se alimentan de la vaca de alguna manera y eso hace que la vaca se enferme y no produzca tanto, no engorde tanto, no produzca tanta leche. Es un problema fuerte. Entonces, esto está dentro. Ahí ven los parásitos dentro del sistema digestivo. ¿Qué pasa? La vaca hace popó y ahí adentro están los huevos de los parásitos. Luego, esos huevos se convierten en larvitas y las larvitas están en la vegetación y esa vegetación, obviamente, la vaca se la va a comer. Y entonces se perpetúa el ciclo y no se acaba, las vacas están constantemente y va aumentando incluso el parasitismo. ¿Qué pasa cuando tenemos escarabajos? Cae la popó con los huevos, pero vienen los escarabajos, entierran todo, los huevos se mueren y ya no hay tantas larvas en el pastizal y entonces poco a poco se va disminuyendo la carga de parásitos en los animales con beneficio para la producción de leche, para la producción de carne. Y finalmente, esta es la parte que yo les decía que yo me he dedicado más. ¿Qué pasa en las selvas tropicales? En las selvas tropicales no tenemos ganado, pero hay muchísimos de estos insectos. Es donde son más abundantes, donde son más diversos. Y en las selvas tropicales tenemos una situación que la mayoría de las especies de árboles tienen frutos que son comidos por animales. Entonces tenemos cosas como los monos aulladores o monos arañas, un montón de animales, tanto mamíferos como aves, que comen estas frutas. Esto que es rojo, imagínense que es la semilla de cada uno de estos frutos. Imagínense que es una semilla que no es tan grandota. ¿Qué pasa cuando ustedes comen un fruto? No sé, una guayaba. ¿Qué pasa con las semillas? Se las tragan, ¿no? Los animales hacen lo mismo. Entonces, después de un rato, caen las semillas, que no les pasa nada, caen en las heces. ¿Quién viene a esas heces? Los escarabajos. ¿Qué hacen con las heces? Lo que hacen en todas partes. Las entierran, las meten a sus túneles y entonces lo que sucede, a los escarabajos las semillas no les interesan, de hecho les pueden llegar a estorbar. Algunas quedan en la superficie, pero otras, ¿puedes animarle ahí, por favor? Siguiente, ya. Las entierran y entonces lo que sucede es que algunas de las semillas que estaban en esa bolita de heces quedan enterradas. ¿Por qué eso es bueno para la semilla? Por varios motivos. No necesariamente está con las heces, pero eso podría ayudar. A las semillas se las quiere comer medio mundo en las selvas tropicales, sobre todo los insectos como las hormigas, pero también los ratones, las ratas en general, los roedores, son animales que comen semillas. Entonces tenemos ahí al ratón, pero esas semillas están enterradas, no las ve, tampoco los llega a oler. En cambio, estas que están en la superficie, sí las ve, sí las huele, y entonces lo que sucede es que ignora esas se las come, y entonces las que logran germinar y salir como plántulas
son estas que los escarabajos habían enterrado. Ya casi acabamos. Y aquí es donde simplemente yo quería hacer la reflexión. Hemos hablado de los escarabajos coprófagos solamente y hemos hablado de los millones de dólares que pueden representar en los sistemas agropecuarios. Y es este punto donde yo les quisiera que ustedes hicieran la reflexión de que no solamente porque podemos asignar una cantidad de números de millones de pesos o de dólares a cierto grupo animal o a cierto ecosistema, debemos valorarlos. Yo pienso, es mi opinión personal, que debemos proteger a todas las especies del planeta, aunque no sepamos su utilidad. Acuérdense lo que les dije antes, no sabemos cuántas especies hay de organismos, ni siquiera de animales. Sabemos que hay 2 millones descritas, pero probablemente sean muchos millones más. Las estamos perdiendo día con día. Entonces, yo sí pienso que es nuestra obligación moral, aunque no sepamos para qué nos puedan servir, de protegerlas. Y aquí, esta es la última diapositiva. Lo que quiero que recuerden de esta charla son varias cosas. Primero, que los escarabajos peloteros, escarabajos, estercoleros, rodacaca, como los quieran llamar, son insectos fascinantes que jugaron un papel importante en las mitologías de creación de muchos grupos antiguos, y lo que vimos hoy fue el antiguo Egipto, que realizan importantes funciones ecosistémicas que muchas veces consideramos incluso servicios ecosistémicos por el valor monetario que les asignamos. Que además, estos solamente son los escarabajos, pero todos los organismos vivos realmente interactúan en redes complejas en los ecosistemas, tanto naturales como antrópicos. Y muchas veces no sabemos, pero alguna función están jugando siempre. Generalmente y lamentablemente nos damos cuenta de esas funciones muchas veces es cuando alteramos esos sistemas, y ahí nos damos cuenta que comenzamos a tener problemas de plagas, por ejemplo, y otros problemas que son bastante serios. Y finalmente, nuevamente quiero resaltar esto, esta es mi opinión personal, no los voy a convencer, pero quiero que reflexionen, es que todas las especies tienen valor por sí mismas y tienen derecho a compartir el planeta con nosotros. Y finalmente, ay dioses, bueno, se había animado antes. Preguntas. ¿Hay alguna pregunta? No puede ser. Sin pena, sin pena. Pregunta, comentario, sugerencia. Sí, micrófono. ¿Qué me inspiró a estudiar los escarabajos? ¿O qué? En realidad, como dije al comienzo, no soy entomóloga, entonces no trabajo con un montón de insectos, aunque sí hice mi tesis de licenciatura con un insecto que es una palomilla, que es plaga del algodón en Perú, y me parecían fascinantes. Realmente el curso de entomología que tomé en la carrera en Lima fue uno de los mejores que yo tomé, entonces me fascinaron, me parecen fascinantes los insectos. Y ya después, cuando estaba en el posgrado, estaba buscando como qué hago de proyecto de maestría. Yo sabía que quería trabajar en la selva porque me fascinaba la selva, y me puse a leer y a leer y a leer, y curiosamente me topé con un artículo de un investigador que es primatólogo mexicano, se llama Alejandro Estrada, y él había visto esta interacción de los monos que defecaban, de los escarabajos que llegaban y qué pasaba con las semillas. Y entonces desde ahí me comenzó a parecer muy interesante estas interacciones bióticas que ocurren en los ecosistemas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mi pregunta es que en un comentario mencionó que se tuvo un problema sobre las heces en Austria, creo que sí, Australia. En Australia. Entonces tuvieron que introducir especies no Así nativas. Es. Sí. A la vez puede llegar a ser una solución, pero ¿no podría llegar a generar también plaga en la zona al no ser nativa? Pues es muy controversial todo lo que es introducción de especies.
Si no lo haces de una manera muy cuidadosa, obviamente puede provocar problemas de especies invasoras. No todas las especies exóticas no nativas se convierten en invasoras, pero muchos de los problemas que vivimos hoy en día en los ecosistemas es por especies invasoras. Entonces, sí es algo que se tiene que hacer con cuidado. Sí solucionaron mucho del problema. Entonces, introdujeron más de 50 especies y solamente como 23 se naturalizaron. Hasta donde yo sé, no ha provocado problemas con la fauna nativa, porque sí tienen fauna nativa de escarabajos coprófagos, pero evolutivamente están adaptados a lidiar con pequeñas heces de pequeños marsupiales en los bosques y no de ganado ni de ovejas en los pastizales, entonces no había quien removiera. No estoy 100% segura si ha provocado algún tipo de problema de desplazamiento de la especie no nativa hacia las nativas, pero creo que no. ¿Alguien más? Mi duda es, ¿por qué si las especies de estos escarabajos están como casi ya en peligro de extinción, se podría decir, cómo es que pueden obtener para cada tipo de ¿cómo se llama? De país o de cierta región? O sea, ¿cómo los pueden tener o cómo es que han llegado a sobrevivir si es que ya están en ese punto de extinción? En realidad no están en peligro de extinción, ¿sí? Tal vez algunas especies estén más amenazadas que otras, pero en general, que yo sepa, no hay especies que estén categorizadas como en peligro. Entonces, no sé qué parte de mi charla dio la impresión de que estaban en peligro de extinción. Bueno, es que lo que yo tomé a su punto de vista es que ya casi nosotros no los tomamos mucho en cuenta estos escarabajos y prácticamente ya no somos muy cuidados y prácticamente ya no están muy entornados. Sí, o sea, sí, incluso en sistemas agropecuarios, es decir, si estamos hablando de sistemas naturales como selvas, casi siempre hay heces o carroña, siempre hay material que ellos se pueden alimentar y dudo mucho que haya especies que están en peligro de extinción. Hay algunas especies que son muy especialistas en seguir monos, por ejemplo. Entonces sí, en los lugares donde ya no hay monos, porque estos sí están en peligro de extinción, posiblemente esas especies sí están declinando sus poblaciones. Lo que pasa es que no sabemos, no hay monitoreo de las poblaciones. Y lo que sí pasa en sistemas agropecuarios es que nosotros le ponemos a las vacas un montón de cosas para los de parásitos intestinales, para las garrapatas, y a veces se hace de manera simplemente porque así se hace. No te cuestionas qué tan seguido es necesario aplicar esos productos. Entonces, a veces se aplican de manera indiscriminada y lo que termina provocando es que sí se comienzan a morir y a bajar la fauna de los pastizales, que es donde dan su mayor beneficio al ser humano, en realidad. ¿Alguna otra? Ya, creo que ya no. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Y los invitamos, si quieren quedarse a la siguiente conferencia, igual tendrían que salir, la salida va a ser de este lado, se pueden volver a formar. La siguiente conferencia